Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí en este nuevo vídeo. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha despertado la curiosidad de muchísimos fans y que nos ha llevado a preguntarnos, ¿es una simple coincidencia o hay algo más detrás de las apariciones de Ander Cell y Kerem Bürsin en incógnito? Me refiero por supuesto a esas situaciones, a esos momentos en los que los vemos juntos, o al menos se intuye su presencia conjunta, pero de una manera que parece deliberadamente discreta, casi como si quisieran pasar desapercibidos. Ya saben, esos avistamientos que siembran la duda y nos hacen especular. Así que si les intriga este misterio, si son fans de Ande y Kerem, o simplemente disfrutan de desentrañar los entresijos del mundo de las celebridades, entonces este vídeo es para ustedes. Antes de que nos sumerjamos en el fascinante meollo del asunto, quiero recordarles algo súper importante, y es que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros contenidos, de estar al día con todas las novedades y de apoyar este proyecto que hacemos con tanto cariño para ustedes. Denle ese clic al botón de suscribir y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. No se arrepentirán. Ahora sí, vayamos al grano. La pregunta que flota en el aire es si estas apariciones incógnitas de Ander Cell y Kerem Bürsin son meras casualidades de la vida, de esas que pasan cuando dos personas con agendas apretadas y vidas públicas coinciden en el mismo lugar al mismo tiempo, o si, por el contrario, estamos ante un plan secreto, una estrategia cuidadosamente orquestada para generar cierto tipo de expectación, o quizás para mantener su relación en un plano más privado mientras disfrutan de momentos juntos. Miren, la verdad es que la vida de las celebridades está bajo el microscopio constante. Cada paso que dan, cada lugar que visitan, cada persona con la que son vistos, es analizado, comentado y por supuesto fotografiado. Y en el caso de Ande y Kerem, que formaron una pareja muy querida en la pantalla y luego en la vida real, su relación siempre ha sido objeto de un interés desmesurado. Cuando las cosas terminaron, o al menos eso se hizo público, muchos pensamos que las apariciones conjuntas quedarían en el recuerdo de las grabaciones y de aquellos eventos promocionales. Sin embargo, últimamente hemos visto ciertas pistas, ciertos indicios, que nos hacen replantearnos las cosas. Piénsenlo bien. No se trata de una o dos veces. Hablamos de una serie de situaciones que, vistas en conjunto, pintan un cuadro un tanto peculiar. Por ejemplo, están esas fotos que aparecen de vez en cuando, tomadas por paparazzi o por fans discretos, donde se les ve en lugares que no son exactamente alfombras rojas o eventos públicos de alto perfil. Hablamos de escenas más cotidianas, como salir de un mismo restaurante, o ser vistos en la misma ciudad en momentos que no coinciden con ningún proyecto profesional conocido. Y lo interesante es cómo se presentan estas imágenes. A menudo están borrosas o los ángulos no son los mejores, lo que, lejos de desacreditar la supuesta coincidencia, le añade ese toque de misterio. Es como si estuvieran intentando ser discretos, pero al mismo tiempo, de alguna manera, permitieran que estas pistas lleguen a nosotros. ¿Es esto intencional? Esa es la gran pregunta. Porque si quisieran evitar a toda costa ser vistos, podrían ser mucho más efectivos. Las redes sociales de ambos, por ejemplo, rara vez muestran una interacción directa o incluso una mención mutua en los últimos tiempos. Sin embargo, de repente, boom, aparece una foto, un rumor, una historia que los une de nuevo en el mismo espacio. Analicemos algunas de estas coincidencias. Hemos tenido reportes de que estuvieron en el mismo aeropuerto al mismo tiempo, aunque en vuelos diferentes, o que coincidieron en un evento privado al que no asistieron juntos oficialmente. También se ha hablado de que han vacacionado en destinos similares, y si bien esto podría ser simplemente una cuestión de gustos, cuando se repite, la mente empieza a buscar patrones. Y es que la dinámica de su relación, incluso después de la ruptura pública, ha sido fascinante para el público. Siempre hubo una química innegable en pantalla, y esa conexión se trasladó al ámbito personal, creando una base de fans muy sólida y leal. Ahora, la noción de una reconciliación, o al menos de una amistad muy cercana que podría derivar en algo más, es un terreno fértil para las especulaciones. Entonces, ¿es un plan secreto? Si lo fuera, ¿cuál sería el objetivo? Una posibilidad es que estén intentando mantener su relación o su amistad en un plano más íntimo, lejos del escrutinio público y la presión mediática que ya vivieron. Tal vez, después de pasar por el torbellino de la fama y la atención constante, han decidido que necesitan su SPAC.
y su privacidad. Y estas apariciones incógnitas podrían ser una forma de tener momentos juntos sin generar un revuelo mediático, permitiendo que la noticia se filtre de forma gradual y menos explosiva. Es una estrategia de bajo perfil, si se quiere. Les permite tener una vida fuera del ojo público sin que cada paseo o cada encuentro sea noticia de portada. Otra perspectiva es que esta discreción sea una táctica para mantener el interés. En el mundo del entretenimiento, el misterio puede ser un gran aliado. Si siempre estuvieran juntos y muy visibles, la novedad podría desaparecer. En cambio, si hay momentos de ausencia, seguidos por estas coincidencias o apariciones incógnitas, se mantiene viva la llama de la expectativa. Los fans se preguntan, especulan, generan conversaciones y eso, en última instancia, mantiene a Andy y Kerem relevantes y en el radar del público. Es una forma sutil de recordarle a la gente que aunque sus caminos profesionales puedan estar tomando rumbos ligeramente diferentes en este momento, su conexión, de alguna manera, persiste. Ahora, ¿qué tan realista es pensar en un plan secreto? Las agencias de relaciones públicas de las celebridades son expertas en manejar la imagen pública. Si quisieran generar un impacto, podrían hacerlo de manera mucho más directa. Por otro lado, la naturaleza de estas apariciones a menudo parece menos orquestada y más orgánica, aunque sea una organicidad sospechosa. Es ese detalle de las fotos borrosas, o el avistamiento rápido, lo que siembra la duda. Si fuera un plan, ¿no intentarían que las fotos fueran más claras, más definitivas? A menos que el objetivo sea justamente ese, crear la duda, sembrar la semilla de la especulación, pero sin darles a los medios, y por ende a los fans, una confirmación definitiva. Y es que hay que considerar el factor de la autenticidad. Los fans a menudo buscan esa conexión genuina con sus ídolos. Si perciben que todo está montado, que es una actuación, la magia puede desvanecerse. Por eso, si hay un plan, debe ser muy sutil, muy bien ejecutado para no romper esa ilusión de autenticidad que tanto valoran los seguidores. Imaginen que de repente sale un comunicado oficial diciendo, estamos trabajando juntos en un proyecto secreto de reconciliación. Eso sería demasiado directo y quizás, hasta un poco decepcionante para quienes disfrutan del juego de la especulación. Por otro lado, el argumento de la simple coincidencia tampoco es despreciable. Ambos son actores con carreras exitosas, que viajan por trabajo y tienen un círculo social amplio. Es perfectamente plausible que en algún momento sus caminos se crucen de forma natural. La diferencia está en la percepción y en la forma en que estas coincidencias son reportadas y recibidas por el público. Un avistamiento de dos exparejas podría pasar desapercibido para la mayoría, pero cuando se trata de Hande Erçel y Kerem Bürsin, cada mínima pista se magnifica exponencialmente. Podría ser que simplemente se estén permitiendo disfrutar de su amistad en privado, y la filtración de algunas de estas informaciones sea más una cuestión de indiscreción de terceros que de un plan orquestado. Es una posibilidad real. En un mundo donde cualquiera con un smartphone puede ser un paparazzi aficionado, mantener la privacidad es un desafío constante. Y si están buscando un respiro de la atención mediática, intentarán ser lo más discretos posible, pero eso no garantiza que no vayan a ser vistos. Lo que sí podemos decir con certeza es que la idea de que Hande Erçel y Kerem Bürsin sigan teniendo algún tipo de conexión, ya sea de amistad, de proyectos futuros, o incluso una reconciliación secreta, es algo que enciende la imaginación de sus seguidores. Y es precisamente esa imaginación la que alimenta las especulaciones. Las apariciones incógnitas son el combustible perfecto para este fuego. Son esos momentos que nos invitan a conectar los puntos, a buscar significados ocultos, a alimentar la esperanza de que quizás, solo quizás, esta pareja que tanto quisimos ver junta, siga teniendo un lazo especial. Piénsenlo desde el punto de vista del marketing, incluso si no es un plan directo. Si tuvieran una empresa de relaciones públicas que quisiera mantener a Hande y Kerem en la conversación sin necesidad de un proyecto específico, ¿cómo lo harían? Exacto, con sutiles indicios, con rumores bien colocados, con coincidencias que mantengan a la gente especulando. No estoy diciendo que sea necesariamente así, pero es una posibilidad que no podemos descartar. El objetivo final es mantenerlos en el imaginario colectivo, y la duda sobre su relación es una herramienta muy poderosa para lograrlo. Y es que al final del día el público, sus fans, son una parte fundamental de la carrera de cualquier celebridad. Ellos son quienes impulsan las redes sociales, quienes generan el interés, quienes apoyan sus proyectos.
Y si esa base de fans está emocionada con la idea de una posible conexión o reconciliación, entonces mantener esa chispa viva, de una manera u otra, tiene sentido. Las apariciones incógnitas alimentan esa emoción, esa esperanza. Así que, ¿coincidencia o plan secreto? La verdad es que probablemente nunca tengamos una respuesta definitiva y oficial. Y quizás esa ambigüedad sea precisamente lo que hace que todo sea tan intrigante. Nos permite a nosotros como espectadores y fans, crear nuestras propias narrativas, imaginar nuestras propias posibilidades. Y eso, en sí mismo, es parte de la diversión de seguir las vidas de nuestras celebridades favoritas. Podemos disfrutar del misterio, de la especulación, y mantener viva la esperanza de lo que pueda ser. En resumen, hemos explorado las diferentes facetas de las misteriosas apariciones de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos considerado la posibilidad de que sean meras casualidades de la vida, la discreción necesaria para mantener su privacidad, o incluso una estrategia deliberada para mantener vivo el interés y la especulación sobre su relación. Hemos visto cómo el público reacciona a estos indicios y cómo el misterio puede ser una herramienta poderosa en el mundo del entretenimiento. Lo que sí es innegable es que, sea cual sea la razón detrás de estas coincidencias, la conexión y el interés por Hande y Kerem siguen siendo muy fuertes. Gracias a todos por acompañarnos en este vídeo y por haber llegado hasta el final. Ha sido un placer desentrañar este tema junto a ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que son simples coincidencias, o que hay un plan secreto detrás de las apariciones de Hande Erçel y Kerem Bürsin en incógnito? Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer lo que piensan y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este contenido, por favor, denle un gran me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a que llegue a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si saben que también son fans de Hande y Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.